Muy buenos días, participantes del, del módulo virtual del Sistema de Contabilidad Integrada dentro de nuestro diplomado de Planificación Presupuestaria y Contabilidad Gubernamental. Es importante, después de nuestra clase presencial, dejar claras algunas cosas que no estaban muy expeditas dentro de este módulo. Hemos explicado varios puntos a los participantes, pero es importante tener la retroalimentación y mantener de paso una comunicación con todos aquellos que no pudieron participar de la clase presencial. Vamos a iniciar entonces recordando un poco algunos aspectos que con seguridad han debido ver en algún otro módulo. Tenemos en pantalla lo que son los sistemas de administración y control. Sabemos que las entidades públicas las que se sujetan al sistema de contabilidad integrada están supervisadas y deben cumplir todo lo que significa el ámbito de aplicación de la ley 1178. Esta ley, llamada también ley SAFCO, se refiere al manejo y administración de los sistemas de administración y control gubernamental. Es así que, como pueden ver acá, los sistemas que regula esta ley han sido detallados de tres formas: para programar y organizar, para ejecutar y para controlar. Ustedes han debido ver en otros módulos los sistemas de programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto, administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, el sistema que estamos viendo actualmente, contabilidad integrada y control gubernamental. ¿Qué sucede en el ámbito de lo que es el sistema de contabilidad integrada? Este sistema tiene un ámbito bien grande respecto a lo que es la aplicación misma de la ley, por cuanto este sistema es el que va a registrar el manejo, la administración correcta de los anteriores sistemas. Por ejemplo, habíamos señalado con claridad, en el sistema de programación de operaciones se establecen los objetivos de la entidad pública, objetivos que están enmarcados en un documento que llamamos POA. El POA se cumple a través de la administración de personal, bienes y servicios, tesorería y crédito público, y es registrado en el sistema de contabilidad integrada. Entonces, en primer término, vamos dando el hilo conductor. Programación de operaciones define objetivos y POA. En ese sentido, los objetivos van a ser cumplidos por una estructura organizacional. Aquí tenemos como bases importantes dentro del sistema de organización administrativa lo que es la definición del organigrama, el manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos. Entonces, estos objetivos se van a cumplir con una estructura orgánica que tiene a su vez dos instrumentos que son los manuales antes citados. Estos dos ámbitos van a ser cuantificados en bolivianos a través de nuestro presupuesto que sigue también lineamientos establecidos por el órgano rector de todos estos sistemas, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, ¿qué sucede? El presupuesto va a traducir los objetivos que van a ser realizados por esta organización en importes en bolivianos sujetos a los clasificadores presupuestarios y en función de las directrices presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, tenemos esta primera parte que ha sido para programar y organizar, y ya tenemos cuantificado nuestro presupuesto en forma adecuada. Muy bien, solamente hemos programado, nos hemos organizado, todavía no estamos ejecutando nada. ¿Quién va a ejecutar todo esto? El recurso humano de nuestra organización. Recurso humano que debería entrar siguiendo todas las normas básicas del sistema de administración de personal. Estamos hablando acá específicamente del personal permanente, de los que tienen ítem, de los que están dentro de este organigrama aprobado. Este recurso humano va a poder llevar adelante, una vez que haya pasado todo el proceso de selección, inducción, aprendizaje, capacitación, etcétera, va a poder llevar adelante los objetivos que se han planificado, pero no lo hace solito, necesita de la ayuda de la contratación de bienes y
servicios. Ustedes conocen perfectamente que en el ámbito público uno de los sistemas que ha sufrido mayor cambio ha sido este sistema. ¿Qué pasa con este sistema? Este sistema regla, nos ayuda a saber cómo vamos a contratar los bienes y los servicios que requiere nuestra entidad pública para lograr los objetivos aquí planificados. Es así que en este ámbito tenemos, por ejemplo, el hecho de que podemos efectuar contrataciones directas, tenemos licitación pública, tenemos contratación AMPE, emergencia, excepción, etc. Tenemos modalidades de contratación que nos muestran los pasos que vamos a seguir, las autoridades responsables, lo que debemos lograr, etc. Pero el objetivo principal de esta contratación es justamente lograr los objetivos establecidos en el POA. Esto no funcionaría sin el sistema de tesorería y crédito público. ¿A qué se refiere este sistema de manera genérica? Tesorería, manejo de todo lo que es el efectivo de una organización. Aquí estamos hablando de la administración de los recursos que va a percibir la entidad pública. Recursos que nos van a ayudar a, ejecutándose en la forma de gastos, lograr estos objetivos. Tenemos un equilibrio. En el caso del presupuesto, el presupuesto se iguala a través de ingresos presupuestarios igual gastos presupuestarios. Las necesidades son muchas en las entidades públicas. Generalmente nos faltan recursos, nuestros recursos son escasos. Entonces, en muchos ámbitos, esos recursos que los tendría que manejar tesorería, al no ser suficientes, hacen que la entidad pública pueda recurrir a un crédito público. Entonces, este sistema es el que va a ser, el que va a administrar los recursos para poder lograr los objetivos. Con estos recursos, ya sean propios, ya sean del TGN, o bien sean a través de créditos, van a permitirnos comprar bienes, contratar personal para ejecutar el presupuesto dentro de lo que es nuestra base organizacional y lograr de esta forma los objetivos. Como pueden advertir, es una cadena, ¿verdad? Todo esto que ejecutamos con nuestro recurso humano, contratando bienes y servicios y administrando adecuadamente los recursos que tenemos, ya sean en efectivo o bien obtenidos a través de crédito público, los va a registrar en el último de los ámbitos el sistema de contabilidad integral. Entonces, ¿qué es este sistema? Es aquel que registra todas las operaciones de nuestra entidad para poder tener la información necesaria con un objetivo, toma de decisiones. El sistema de contabilidad integrada también se rige por bases, por el mismo ministerio que determina qué puntos debe seguir, qué aspectos debe cumplir, qué disposiciones deben ser las que deben aplicarse para que este sistema funcione. Pero este sistema no funciona bien si esto no funciona bien primero, si los primeros no han sido adecuadamente registrados, administrados, ejecutados. Y finalmente, este sistema de contabilidad, que es el que manejan generalmente los contadores, va a ser el que va a constituir la base para que el sistema de control gubernamental funcione. Cuando efectúan por ejemplo, un control externo posterior, este control gubernamental se divide en dos, control interno y control externo posterior. Cuando la Contraloría, que es parte del control externo posterior, viene a efectuarnos una auditoría a las entidades públicas, ¿en qué se va a basar? Obviamente en todos los sistemas, pero esencialmente va a venir a analizar el sistema de contabilidad integrada y a partir de él se va a desprender el resto del examen a los demás sistemas. Entonces, este sistema de contabilidad que nos da información, que procesa comprobantes, que elabora estados financieros, va a permitir justamente la aplicación del sistema de control gubernamental. En este sentido, no vamos a ver todo lo que significan en las diapositivas específicamente, sino el objetivo es mostrar la base inicial para poder entrar en materia. Vamos a cerrar esto por el momento y vamos a mostrar algo importante. En nuestra
nuestra actual forma de trabajar de los servidores públicos no es como se decía antiguamente, leyendo bastante, bueno, debería hacerlo todavía, pero actualmente tenemos instrumentos que son muy útiles. Uno de ellos es el Internet. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien entra a trabajar en una entidad y desconoce cuál es el ámbito, cómo comenzamos, etcétera? Primero, si entro a una entidad, tengo que conocer su disposición legal. ¿Dónde la voy a buscar? De paso, ayudamos un poco al medio ambiente, evitando el manejo de mucho papel. Tenemos a la venta disposiciones legales, etcétera, ¿no? Pero puedo recurrir tranquilamente al Internet y a través de la web puedo buscar la ley, el decreto, lo que se necesite respecto al ámbito en el que yo estoy iniciando mi trabajo. Entonces, en ese sentido, el material que se les ha ido entregando en este módulo ha sido sacado de este ámbito. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Las disposiciones legales no son inamovibles, no son inalterables, no permanecen en el tiempo, sino que constantemente son actualizadas. Entonces, ¿qué sucede? Justamente con la ayuda de este instrumento que es el Internet, podemos tener sin problema todas las disposiciones debidamente actualizadas. De repente una disposición ayer no estaba ya vigente y hoy día ha sido actualizada. Tenemos a través del Internet en un primer sentido las noticias al respecto, pero después la norma es elevada por el mismo ministerio en algunos casos, por otros entes en otros, pero en la web tenemos, en este amplio campo del Internet, tenemos todo aquello que necesitamos para poder trabajar de manera eficiente. Es así que en nuestro caso vamos a ver un poco cómo se mueve el ministerio, cómo es la página del ministerio, qué cosas tiene y qué cosas nos puede servir para nuestro trabajo en el ámbito público y en el presente caso para poder mejorar nuestro conocimiento de lo que es el sistema de contabilidad integrado. Vamos a continuar, y ponemos en Google simplemente ministerio. Bueno, ustedes saben que apenas colocamos algunas palabras y manejamos habitualmente una página, nos lanza ya el resto del texto, ¿verdad? Aquí tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y entrando a la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, porque a veces resulta ser que nos manda también al Ministerio de Economía de repente de Argentina, de México, etcétera. Vamos a tener el cuidado suficiente. Entramos al ministerio, a la página del ministerio. Aquí tienen ustedes lo que aparece y tenemos bastante información. Generalmente cuando uno entra a una página tiene en primer término ventanas que han sido actualizadas, avisos importantes. Es así que tenemos acá un modelo de reglamento interno de personal. Este reglamento interno viene a cubrir una parte de lo que es el sistema de administración de personal. Por cuanto es importante el reglamento, esto no es el reglamento específico, sino el reglamento interno es aquel que regla los aspectos de administración de recursos humanos a partir de la existencia de las bases de cómo debe manejarse nuestro recurso humano, a qué hora debe entrar, a qué hora debe salir, cómo debe cumplir su trabajo, qué prohibiciones tiene, cuáles son sus beneficios, sus derechos, etcétera. Entonces todos estos aspectos son incluidos en un reglamento interno y seguramente como algunas entidades todavía carecen de este documento que es muy importante, el ministerio ha decidido elaborar un modelo y enviarlo para su aplicación. Por el momento vamos a cerrar esta ventana, no estamos en el sistema de administración de personal. Entonces no nos interesa aún, pero es importante que cuando vayamos viendo el ámbito que nos interese, nos preocupemos un poco, ¿no? ¿Qué sale de nuevo? ¿Para qué sirve? ¿Qué aspectos son importantes? ¿Qué cosas dirá este modelo para poder ser aplicado en una entidad pública? Bueno, eso lo pueden hacer en otro momento.
Aquí les voy a mostrar un poquito dentro de la página. Bueno, tenemos noticias, aquí tenemos las últimas noticias en el ámbito económico, podemos leer, tenemos también algunas convocatorias, una revista Ecos, que es la revista de economía, pero ahorita lo que nos interesa es un poquito conocer los viceministerios. ¿Qué sucede con estos viceministerios? Son aquellos que conforman justamente nuestro Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos de Pensiones y Servicios, Tesoro y Crédito Público, que nos va a servir también en un determinado momento, política tributaria. Aquí es importante estar reconociendo que el ministerio tiene mucho que ver con la política tributaria, y el que nos interesa actualmente, Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad. Tenemos también otros enlaces de interés, pero vamos a quedarnos acá en Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad. Ingresando a este viceministerio, tenemos acá qué es este viceministerio, qué regla, etcétera. Y acá el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal nos muestra en su parte, en sus ventanas de arriba, una información importante. Aquí tenemos los sistemas. ¿Qué sistemas maneja este ministerio? SICOES, Sigma, Alexis, SIGEP Móvil. Este es el que vamos a manejarlo, vamos a verlo un poquito. Pero ¿qué son estos sistemas? Son sistemas de información. Anteriormente, en lo que es específicamente contabilidad, estaba el Sigma. Actualmente está el SIGEP. ¿Por qué aquí aparece solamente SIGEP Móvil? Porque de acuerdo a las características de las entidades, han habido dos ámbitos en el que se ha manejado esto del SIGEP. Tenemos SIGEP en línea y SIGEP móvil. ¿Qué nos permite el SIGEP móvil? Que sería interesante analizarlo, pero también dijimos el tiempo que tenemos en este módulo es diferente y no está dentro del ámbito mismo, pero sí es importante mencionarlo. El SIGEP móvil es un sistema de contabilidad integrada que lo podemos bajar a nuestros ordenadores para poder ver cómo funciona un poquito. Vamos a ver algo de esto. Si entramos a esta parte del SIGEP móvil, nos muestra acá, es una versión, la última versión 2019, tenemos los instaladores en 3 discos y los actualizadores. Aquí abajo teníamos sistemas anteriores, el SINCOM, que ya no está siendo manejado, por ejemplo, por los gobiernos municipales. Ellos manejan actualmente el SIGEP en línea o el SIGEP móvil, y podríamos descargar para poder manejar un poco y ver cómo funciona este sistema. Actualmente el SIGEP, ya sea en línea o móvil, es el que va a producir los estados financieros de las entidades públicas. Entonces podemos descargar en el orden correspondiente, disco 1, 2 y 3 y actualizadores. Se van a descargar ellos en lo que son nuestras descargas. Y por ejemplo, que ustedes pueden ver, tenemos los instaladores y los puedo ir, no lo voy a hacer en este momento, los puedo ir haciendo correr obviamente en el orden que hemos establecido. Entonces, ¿qué sucede? Teniendo esto ya puedo ir un poquito interiorizándome de cómo se maneja el sistema. Vamos a tratar de mandarles algún detalle al respecto porque no tenemos tutoriales aún en lo que es el sistema de gestión de información pública SIGEP versión móvil. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos información presupuestaria para la formulación presupuestaria, presupuestos públicos, las transferencias, la ejecución presupuestaria, que es lo que informan las entidades. Tenemos normativa, leyes, decretos, etcétera, información viceministerial, de sus dirección, el organigrama del viceministerio y muchas cosas más, inclusive cómo contactarnos, ¿no? Aquí también podemos utilizar el email, establecemos los asuntos, enviamos comentarios, podemos en realidad obtener información inclusive a través de consultas que imprimiéndolas una vez contestadas nos puedan servir como respaldo de algunas operaciones, actividades, funciones que vayamos a desarrollar dentro del ámbito de contabilidad integrada, ¿verdad? Vamos a volver un poco a nuestra página del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Bajando un poquito, acá está un comunicado que también es una información interesante e importante para las entidades. Estamos en este momento en el periodo
de presentar los estados financieros de la gestión 2018 y aquí tenemos un comunicado. Haciendo un clic podemos entrar mucho más a fondo y aquí están todas las bases para que hasta el 28 de febrero las entidades públicas, acá tenemos hasta el 28 de febrero de 2019, deban ser presentados en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas los estados financieros. Y lo que nos dice es qué cosa deben presentar y cómo lo deben hacer. No vamos a dar lectura completa a esto, ¿verdad? Ustedes pueden bajar, como podrán ver, aquí tenemos un archivo PDF que puede tranquilamente ser descargado. Y con toda la calma del asunto, imprimiendo, no siempre es bueno a veces leer directamente en la computadora, arruina los ojos, pero podemos aquí ir viendo todo lo que necesitamos para presentar adecuadamente nuestros estados financieros. Vamos a cerrar un ratito esto, vamos a volver a nuestro viceministerio, cerramos la ventana, que es la noticia principal que ha lanzado para que no nos olvidemos leer una vez que entramos a esta información. Y aquí podemos ver varias cosas de la información presupuestaria y contable. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, tenemos el presupuesto general de la gestión 2019. Tenemos un instrumento que les he mandado, el manual de cuentas de contabilidad del sector público. Tenemos instructivos de cierre de las gestiones anteriores, etcétera, un presupuesto de todas las gestiones anteriores. Lo que nos interesaría ver es un poco presupuesto de esta gestión, pero haciendo alusión a lo que veíamos en nuestro módulo. Es de acá de donde hemos extraído varios puntos en relación al material que se les ha enviado. Vamos a entrar un momentito abriendo otra página a nuestro curso. No lo tenemos acá. A ver, entramos un momentito a lo que es virtual para no hacerlo más lento. Uno de los instrumentos que ustedes han manejado en el módulo, si entran al módulo correspondiente con sus aspectos respectivos, se encuentra justamente dentro de nuestro módulo lo que son los clasificadores presupuestarios. Entonces, ¿qué son los clasificadores presupuestarios? Aquí, como podrán ver, no está, pero en este ministerio con seguridad absoluta, ¿verdad? Nuestros clasificadores presupuestarios son aquellos que nos muestran las partidas que podemos manejar. Tenemos también otro instrumento que hemos manejado, que son las directrices presupuestarias. Información presupuestaria, veamos acá. Tenemos en los presupuestos, dentro de la normativa, las resoluciones, los decretos, las leyes. Tenemos también la Ley de Presupuesto General de la Nación. Nuestra página, lastimosamente, en el caso del Ministerio, todavía tiene algunas desactualizaciones. No estamos pudiendo ver eso en nuestra página. Vamos a buscar lo que es o lo que son los clasificadores presupuestarios 2019 Bolivia. Como pueden ver, acá está. Ustedes ya tienen este material en el sistema o módulo de contabilidad integral. Lo han debido bajar, estaba en PDF. Aquí se encuentra lo mismo. Es la forma en la que hemos podido mandarles. Ha cambiado obviamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad y la dirección a cargo, ¿no? La Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria. Estas son 156 hojas. La idea de mandarles no era para que leyeran todo. En el ámbito público necesitamos manejar qué nos muestra estos clasificadores. Estos clasificadores nos muestran básicamente todo aquello que vamos a manejar en el ámbito del presupuesto, ¿verdad?
tenemos en lo que es, por ejemplo, el módulo de presupuestos que han visto anteriormente, han debido ver obviamente todo esto. Cómo se prepara un presupuesto, el presupuesto va encadenado con el POA. El presupuesto en la parte básica tiene rubros y tiene gastos. Tiene fuentes de financiamiento, tiene organismos financiadores, tiene sectores económicos, tiene un clasificador institucional, etc. Entonces, si le damos un ojito a todo esto, un ojito digo porque la verdad que pedir que pudieran hacerlo de manera inextensa es complicado, pero cuando uno es servidor público debe hacerlo, ¿verdad? Ustedes saben que un servidor público no puede alegar desconocimiento de las disposiciones, y esta es una disposición muy importante para el ámbito del sistema de contabilidad integral. Entonces, cuando un contador quiere empezar a registrar, ¿qué debe conocer? No de memoria, obviamente. Debe conocer el clasificador institucional. Ahí está el código. Aquí está el código que corresponde a nuestra entidad. Entonces, dependiendo de qué entidad yo sea, yo voy a conocer el código al que corresponde. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos bajando. Tenemos, por ejemplo, en nuestro ámbito de Chuquisaca, lo que es el Seguro Social Universitario, y tenemos su código, ¿verdad? Y su sigla. Entonces, vamos viendo acá los códigos de todo lo que nos corresponde. Aquí está, por ejemplo, los gobiernos autónomos departamentales de todos los departamentos. Tenemos los regionales, los municipales, etc. Entonces, es información que nos interesa. No es preciso aprenderla de memoria, como les decía, pero acá están todas nuestras entidades públicas a nivel Bolivia, ¿verdad? Acá están todas. Las financieras, las descentralizadas, etc. Después tenemos el clasificador de recursos por rubros. Aquí están todos nuestros rubros, todo lo que vamos a obtener a través de impuestos, nuestros ingresos propios, los ingresos del TGN, regalías, tasas, derechos, etc. Aquí está todas las posibilidades para obtener recursos que tienen las entidades públicas, y podemos tranquilamente ver, tenemos también donaciones, transferencias, participaciones de capital, préstamos de corto y de largo plazo. Entonces aquí están todas las formas en las cuales podemos recaudar, ¿verdad? Y después de esto, perdón que pasemos tan rápido, pero esto no es precisamente la mitad, solamente estamos dando un ojito. Viene el clasificador por objeto del gasto, que también detalla todo aquello que gasta el sector público para ejecutar sus actividades. Por ejemplo, nos vamos a ir al grupo 300 o 30.000. Una entidad pública no trabaja sin papel, necesariamente. Utilizamos todavía papel en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué sucede? Para contratar papel, tiene que tener la partida. Pero para contratar tiene que seguir lo que dice el sistema, ¿verdad? El sistema de administración de bienes y servicios. ¿Quién lo va a hacer? Recurso humano. ¿Quién va a pagar? Tesorería. Pero ¿quién va a registrar? Contabilidad integral. Entonces es importante conocer para qué nos sirven estos documentos. Es necesario, por ejemplo, saber que cuando uno es servidor público y va a aplicar esto, necesita conocer todo el contexto, o sea que le llueven todas las disposiciones legales. No debe saberlas de memoria, puede sacarlas del internet, pero es importante leerlas y no quedarnos solo con una parte. Tenemos que leer todo el contexto. Muy bien. Así como hemos visto los clasificadores presupuestarios, podemos buscar el otro material, las directrices presupuestarias, ¿no? Las directrices también las tienen ustedes. Aquí tenemos directrices presupuestarias 2019 y tenemos nuevamente remitido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es nuestro, es de Bolivia, y aquí podemos ver fácilmente todo lo que corresponde. ¿Qué nos muestra básicamente las directrices? Nos van a mostrar las bases de cómo tenemos que elaborar nuestro presupuesto, cuáles son nuestros lineamientos generales, qué cosas tenemos que tomar en cuenta, cuáles son las reglas en las cuales nos tenemos que basar, etc. Entonces, estas directrices, bueno, ahorita no está cargando
específicamente en nuestro video, nos van a permitir, ustedes ya tienen descargado esto del módulo, pero nos van a permitir tener una programación presupuestaria adecuada. Vamos a volver un poquito acá. Aquí, por ejemplo, tenemos las estructuras programáticas. No se olviden que del POA, o los objetivos que están en el POA, se rigen a estructuras programáticas. Ahí tenemos por ejemplo, tenemos dentro de la estructura programática el programa, el proyecto, la actividad, etcétera. Y dentro de este ámbito también tenemos, por ejemplo, los famosos códigos ISIN para los proyectos de inversión. A ver, veremos si ha cargado. Sí, aquí está. Nos dice, ¿verdad? Lineamientos generales. ¿Quiénes van a aplicar? Aquí todas las entidades públicas van a aplicar. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuáles son los instrumentos que tienen que aplicar para formular su presupuesto? Etcétera. Entonces, hay mucho material que ver en el ámbito. ¿Esto por qué es importante para contabilidad? Me dirán ustedes, esto lo han visto en otro módulo. Porque si no conozco esto, no puedo hacer contabilidad, no puedo registrar contabilidad. La contabilidad se rige, está estrechamente relacionado con todos los sistemas. Sin un POA no hay objetivos, sin los objetivos no hay estructura. Sin estos dos no puedo cuantificar un presupuesto. Si no hay presupuesto, no registro en contabilidad. ¿Por qué? Porque sin presupuesto no puedo contratar recurso humano, sin presupuesto no puedo comprar o contratar bienes y servicios para que funcione mi entidad. Sin tesorería no puedo manejar efectivo. No puede haber un gasto si no hay efectivo, ¿verdad? Entonces, todo está muy relacionado. Lo que hace contabilidad es siguiendo todos estos lineamientos, y contabilidad es la que tiene que saber, esta unidad es la que tiene que dominar todo lo que es la normativa de lo anterior para poder registrar adecuadamente las operaciones. Entonces es importante conocer todo esto. Muy bien, les había indicado, contabilidad va a manejar este sistema, el SIGEP móvil. En el SIGEP móvil, les muestro a continuación, yo he bajado ya este sistema. Una vez que instalamos, aparece la pestañita de acceso directo. Entonces tenemos aquí el 2019, SIGEP móvil 2019. Puedo entrar y bueno, me va a ir comunicando varias cosas, ¿verdad? En primer término, algo importante es que al ser móvil, va a haber una modificación externa. Esto no está en línea, esto solamente está en mi equipo. Yo voy a poder trabajarlo. Me dice que necesito saldos iniciales. Actualmente todavía ninguna entidad ha cerrado sus estados financieros, todavía no los tienen aprobados de la gestión 2018. Entonces, para poder cargar sus saldos de la anterior gestión, tienen que esperar la aprobación del ministerio. Presentan el 28 de febrero, el ministerio no lo va a hacer inmediatamente, va a revisar si todo está de acuerdo a los lineamientos, a las directrices, al presupuesto, etcétera. Va a analizar todo ello y probablemente en el mes de marzo y abril nos comuniquen que nuestros estados financieros han sido aprobados. Una vez que tenemos esos estados financieros aprobados, los vamos a poder cargar y tener los saldos iniciales del 2019 y ya vamos a poder arrancar todo lo que es o con el 2018, con los saldos iniciales o finales del 2018, que son los iniciales del 2019, vamos a poder arrancar de forma completa nuestra gestión. Le vamos a dar a aceptar, nos está recomendando. En este caso no he colocado contraseña, vamos a ingresar. Nos vuelven a recordar varias cosas, por ejemplo, la categoría programática que han debido ver en el módulo de presupuesto, que es un código al que tenemos que añadir otro código en el caso de proyectos de inversión. Tenemos dos ámbitos, ¿no? Gastos corrientes y gastos de inversión. No vamos a hablar específicamente al respecto, pero cuando tenemos proyectos de inversión aparece un código más, el código CICIN. Este código CICIN lo otorga el viceministerio, el viceministerio de proyectos e inversión pública, y proyectos. No recuerdo ahorita, se me ha ido de la mente específicamente el nombre completo, pero este código lo utilizamos también cuando hacemos contabilidad. Entonces, cuando tenemos un gasto corriente vamos a utilizar una categoría programática X, pero cuando manejemos y registremos un
un gasto de inversión, vamos a añadir un código SISIN otorgado por ese viceministerio. Un proyecto de inversión no siempre es de un año, a veces es de 2, 3, 4, 5 años. Y ese código SISIN se mantiene a través del tiempo, a efectos de que sepamos qué ha pasado con nuestro proyecto en el transcurso de varias gestiones. Pero para nosotros, en esta gestión vamos a manejar ese código en el manejo de los comprobantes. Decimos salir del comunicado que nos han establecido. Y aquí tenemos, ¿no? Comprobantes, reportes, reportes de contabilidad, presupuestos, tesorería, etcétera. Para que todo esto funcione, tenemos un montón de situaciones acá. Para que todo esto funcione, lo primero es cargar el presupuesto. No vamos a hacerlo, les decía que el manejo del CIGEP es una parte bastante, no complicada, pero necesita de tiempo, de una explicación muy completa. Y nuestros participantes, como habíamos mencionado, no son todos contadores, ¿verdad? Si bien tienen conocimientos básicos de lo que es contabilidad, esto requiere un apoyo logístico de capacitación mayor. Solamente les muestro para qué. Para que vean que dentro de todo lo que maneja esto, está manejando también clasificadores, pero dentro de lo que maneja este sistema, en reportes están los estados financieros. Y dentro de los estados financieros tenemos, inicialmente acá, lo que es balance general, estado de recursos y gastos corrientes, pero en realidad este sistema va a manejar todos los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros que maneja una entidad pública? Los estados financieros que manejan son balance general, estado de recursos y gastos corrientes, estado de ejecución presupuestaria de recursos, estado de ejecución presupuestaria de gastos, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, el estado de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, ¿verdad? Son varios los estados, vamos a verlos a continuación. Aquí no están listados en uno solo, aquí simplemente están establecidos de acuerdo a los clasificadores, al tipo de reportes, a los módulos que tenemos, pero tenemos todas las formas y el alimento para esto son los comprobantes. No vamos a poder ver ahorita ningún comprobante porque primero tenemos que obviamente cargar el presupuesto, no lo vamos a hacer, pero sí les vamos a mostrar un poco cómo funciona este asunto. Decíamos que en el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos el presupuesto general de la nación, que es el que vamos a cargar. Aquí está nuevito, el presupuesto general del Estado. Vamos a entrar, un poco de paciencia, parece que nuestro internet no está muy bien, pero lo vamos a lograr. Entonces aquí en el presupuesto nos muestra primero tipo de reporte. Yo voy a ir al detalle institucional porque quiero ver, se me ocurre, del gobierno departamental, autónomo departamental de Chuquisaca. Y aquí tengo las formas en las que puedo yo pedir presupuesto de recursos por rubro, por objeto del gasto, etcétera, etcétera. Acá que vean programática con proyectos, sin proyectos de inversión y hay un montón de por fuente de financiamiento, etcétera. Yo voy a mostrar ahorita por objeto del gasto, ¿sí? Entonces elijo eso, le pongo aceptar y ya está elegido y me va a desglosar entidad. Aquí en entidad puedo entrar y busco mi entidad. Parecería que son pocos, ¿verdad? Pero al bajar van apareciendo más. Ahí están todas nuestras entidades públicas. Podemos ver de cualquiera. El principio de transparencia que establece en la ley 1178 se cumpliría en parte con esto, ¿verdad? Puedo ver de cualquier entidad. Decíamos, vamos a ir a ver un poco lo que es el gobierno autónomo departamental de Chuquisaca. Acá está, entonces voy a escoger esa entidad y le voy a poner a aceptar.
Y ya está. Generar reporte. Esto me va a generar en PDF. Ustedes pueden ver, analizar, trabajar con toda la información que tiene el ministerio. Entonces me genera el reporte. Aquí estamos esperando, como podrán ver aquí esperando a que el Sigma nos genere. Estamos tardando un poquito, tranquilos. Nos va a generar el reporte. Muy bien. En PDF. Podemos abrir directamente, podemos guardar. Si guardo, yo debo tener de repente ya guardado. Obviamente se va a guardar en la carpeta de descargas, ¿verdad? En esta carpeta. Aquí está el reporte. En PDF yo entro a mi reporte y me muestra. Y aquí puedo ver mis gastos hasta nivel de partida, cuáles son sin proyectos, cuáles son mis proyectos y cuál es mi presupuesto total. En este caso, para gastar en la gestión 2019, yo tengo 966.450.825 bolivianos. Y sé en qué voy a gastar. Esto es importante, el presupuesto de gastos es limitativo. En contabilidad yo no puedo registrar un peso, ni un centavo más del techo que tengo. Por ejemplo, servicios básicos. Ustedes saben que servicios básicos son agua, luz, etc. Aquí tenemos, ¿verdad? Agua, telefonía, etc. Entonces, en agua, por ejemplo, en agua tengo 2.743.200 para funcionamiento. Y en proyectos 840, un poquito bajito, ¿verdad? En proyectos, bueno, no puedo gastar 2.743.200.10. Imposible. Ese es el límite. Contabilidad lo sabe, no puede haber la posibilidad, el sistema va a rechazar si es que se me ocurre gastar algo más. Y si por cualquier motivo en la realidad hubiese gastado, aquí hay un responsable y tenemos que cobrar, ¿verdad? Porque no hay posibilidad de ejecutar. No se lo clasifica en otro ámbito, si es agua y punto. Entonces todo esto ve contabilidad, por eso es importante los clasificadores y el presupuesto cuando manejamos el sistema de contabilidad integrada. A ver, vamos a minimizar esto. Y así como podemos generar esto, podemos generar el reporte que sea necesario, que sea pertinente para nuestro trabajo. Muy bien, esto a nivel de presupuestos. Volvemos y vamos a ver ahora algo muy importante, lo que son estados financieros. Acá ya no es presupuesto específicamente, no es el antes, aquí es el después. Y siguiendo el principio de transparencia, el Ministerio de Presupuestos y Contabilidad Integrada nos muestra también qué estados financieros han presentado y cuál es la situación en realidad de nuestras entidades públicas. Dentro del ámbito de lo que les he mandado, no les he mandado estados financieros porque son documentos muy pesados en PDF, pero sí en la clase presencial hemos querido, y también a través de este video, mostrarles cómo podemos obtener la información. Por si acaso estuviera haciéndolo más lento, vamos a cerrar estas otras dos ventanas. Quizás, bueno, volvemos a ver si el internet está un poquitito pesado, o probablemente también la página del ministerio tenga algunos problemitas, ¿verdad? A ver, esperemos un poquito, por favor. Aquí está, muy bien. Aquí están nuestros estados financieros, podemos ver el órgano ejecutivo, podemos ver el documento, podemos elegir la gestión. Como verán, solamente tenemos hasta la 2017, el 2018 todavía no está presente en la página del ministerio, a pesar, bueno, en realidad está bien, porque el 2018 todavía no ha sido aprobado, pero en el caso de las otras entidades verificaremos. Aquí tenemos grupo de entidades departamentales, municipales, regionales. Como hicimos hace rato, vamos a irnos a gobiernos autónomos departamentales. Nos aparece el primerito, que es Chuquisaca, perfecto, no lo modificamos. Y en gestión, en este caso sí, tenemos solamente cargado hasta el 2016. El 2017 todavía no, estamos un poco atrasaditos en ese sentido. Bueno, elegimos 2016 y aquí tenemos todos los estados. Podemos ver el balance general, el estado de recursos y gastos corrientes, el estado de flujo de efectivo,
el estado de cambios en el patrimonio neto, etc. A ver, vamos a entrar un poquito a cada uno de estos y van a ver ustedes que eligiendo el documento y al decir ver el documento nos va a desglosar. Saben todos los participantes del módulo que el balance general es aquel que muestra el activo, pasivo, patrimonio. Les he enviado también dentro del material el plan de cuentas y el manual de cuentas. Plan de cuentas, que es el listado de las cuentas que maneja el sistema de contabilidad, y el manual que nos muestra cuándo se debita, cuándo se acredita, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Para quienes no han manejado mucho este ámbito, conocen sí, pero todos los participantes conocen, por ejemplo, la ecuación contable: activo igual pasivo más patrimonio. Entonces, el manual de cuentas nos dice las cuentas de activo, cuándo van al debe, cuándo van al haber. Las cuentas de pasivo, cuándo van al debe, cuándo van al haber. En el caso del activo, sabemos que aumenta el debe, disminuye el haber. En el caso del pasivo, aumenta el haber, disminuye el debe. Entonces, el manual de cuentas nos muestra cómo se mueven las cuentas al nivel del debe y del haber. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, que ha pasado el 2016. Siempre va a ir en forma comparativa con el 2015, pero vamos a ver lo que nos interesa. 2016, activo, cómo está compuesto el activo, qué cuentas tenemos, etcétera, ¿verdad? Activo, y obviamente después viene activo corriente, activo no corriente, todo lo que es activo. Después viene el pasivo, todo el pasivo que tiene la entidad. Solamente van a aparecer las cuentas que son manejadas por la entidad. No maneja todas las cuentas, no se manejan todas las cuentas, solamente algunas, dependiendo de su naturaleza. Y tenemos después el patrimonio. Ahí están las cuentas de patrimonio. Muy bien, no vemos activo igual pasivo más patrimonio, eso igual a la perfección. El SIGEF, que es el sistema que maneja actualmente nuestras entidades públicas, nos va a dar igualadito, imposible que no iguale, ¿verdad? Es un requisito fundamental. Y bueno, las cuentas de orden, estas cuentas son cuentas de información que no significa movimiento ni del activo ni del pasivo, también están igualadas, ¿verdad? Tenemos cuentas de orden deudoras, cuentas de orden acreedoras, como pueden ver, todo absolutamente igualado. Si ahorita ustedes se fijan, no les había mostrado, pero aquí está el patrimonio, 2 millones o 2.000.767, más el pasivo, 673.000 millones. Los importes nos van a dar exactamente lo que muestra el activo. Debería en realidad todo esto servirnos para tomar decisiones. Eso es lo que no hacemos en las entidades públicas. Cumplimos con los registros contables, tenemos los estados, los presentamos y no los analizamos. Decíamos en la clase presencial, es importante poder analizar todas las cuentas. Acá tenemos un importe en activo. A ver, vamos a leerlo. Tenemos con centavos 3.440.708.451,81 centavos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Acá, por ejemplo, de toda esta cantidad, se me ocurre, yo como ejecutivo voy a ponerme en el ámbito, ¿en qué está más? ¿En el activo corriente o no corriente? Ah, está en no corriente. Está en no corriente. Y de lo que está en no corriente, ¿en cuál está más? No en inversiones, en activo fijo. Y dentro del activo fijo, ¿cuál es mi mayor importe? Ah, acá está, tierras y terrenos. Esta es mi mayor parte dentro de mi activo no corriente. A ver, vamos a ir un poquito más abajo para ver si no cambiamos de opinión. Vamos a ir hasta ahí. Vamos a quedarnos un poquito con este análisis. Para hacerlo mejor, obviamente imprimo, analizo, veo porcentajes, etcétera, ¿verdad? Pero aquí tierras y terrenos tengo bastante invertido. Tengo 567.850.749. ¿Qué estoy haciendo con esto que tengo en tierras y terrenos? ¿Qué objetivos estoy logrando? ¿O solo tengo tierras y terrenos sin trabajar, sin aprovechar? ¿Qué hago con esto? La idea de tener los estados financieros es poder leerlos y analizarlos. Saber qué sucede, para qué estoy utilizando, qué objetivos estoy logrando. Si tengo tanto, ¿lo estoy utilizando efectivamente o de repente no?
Entonces, estos son los puntos que me van a llevar a tomar decisiones. ¿En qué invierto? ¿Cuáles son mis mayores inversiones? ¿Qué tengo más? ¿Por qué tengo más? ¿Para qué tengo más? Entonces, la idea de los estados financieros, que salen bonitos, igualaditos, de un sistema informático de contabilidad que es el SIGEP, tiene como objetivo principal y fundamental el informar. Tenían ustedes una tarea que decía ver desde 3 puntos de vista, ¿verdad? Desde el que hace la contabilidad, desde el que hace la auditoría, desde el usuario. Entonces, un poco a nosotros, a los contadores específicamente, nos interesa aplicar las normas, principios, clasificadores, directrices, etcétera, para tener los estados financieros. Somos felices cuando ya están elaborados los estados financieros. Pero estos estados financieros son el insumo, son la base para que nuestros ejecutivos tomen decisiones. Si bien aquí está muy global estos estados, un ejecutivo debe saber que si yo quiero saber, por ejemplo, aquí tengo bancos, cuenta única, cuentas fiscales en banca privada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tenga una cuenta única de 68 millones? 1 millón en cuentas de banca privada, son mis saldos, pero tengo demasiado, estoy manejando poco, ¿por qué no he gastado todo? Entonces el ejecutivo empieza a preguntar y el contador está ahí para absorber dudas, para decir, esta cuenta se maneja así, esta de otra manera, tengo tanto exigible, a ver, fíjense acá, tengo cuentas a cobrar a corto plazo, que es dentro del año de 43 millones. ¿Dónde se generan? ¿Por qué se generan? ¿Quién me debe? ¿Por qué me deben? ¿Desde cuándo me deben? Entonces son muchas las interrogantes que deberían surgir a partir de la emisión de los estados financieros para tomar decisiones. La idea es esa. Esa es la idea principal de los estados financieros. Muy bien, hemos dado un ojito apenas a todo esto que es el balance general. Me interesaría mucho que vayan un poquito viendo. Yo entiendo que para los contadores es fácil decir, bueno, vámonos a esta cuenta del patrimonio. Yo sé que esta se refiere al patrimonio privado, esta al patrimonio público. El patrimonio privado tiene que ver con la edificación de la alcaldía, el patrimonio público con el puente, con la plazuela, con la plaza que hemos construido, no sé. Pero esto que conocemos los contadores no es a veces de conocimiento general. Entonces puede ser que un administrador, por ejemplo, o nuestro mismo ejecutivo no sepa a qué se refiere. Para eso está el plan y manual de cuentas que les he enviado. Pero por otro lado, el ejecutivo, que puede ser alguien totalmente desentendido de este ámbito, tiene toda la potestad para exigir mayor información. Pero esta es la base. Esta es la base que debería ser leída por nuestros ejecutivos para poder, ingresando mucho más a fondo, pidiendo mayor información, mayor detalle para la toma de decisiones. Estos son los importes que nos tienen que llamar la atención. Cuando son altos, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Entonces es muy, muy importante poder ver estos estados financieros y analizarlos. Vamos un poquito más. Acá en el estado de recursos y gastos corrientes podemos también ver nuestros recursos, cuánto hemos recaudado, cuántos son nuestros gastos. Esto no es para nada presupuestario, ojo, estos son los recursos y gastos contables. Es así, por ejemplo, que aquí tengo un resultado del ejercicio. Parecería que mis ingresos en confrontación con mis gastos me han dado un resultado positivo. Es como si tuviera una utilidad. Las entidades públicas no buscan utilidad para nada, ¿verdad? No buscan utilidad. Pero ahorita tendría un resultado de 52 millones. Que en teoría simplemente significa que mis ingresos han sido mayores a mis gastos en 52 millones. Esto solo es contable. Vamos a ver ahora el equilibrio en lo que significa, y como les dije también, aquí habría que ver y analizar, ¿no? Hemos, por ejemplo, transferencias otorgadas, que es parte del gasto, el grupo 6 son los gastos. 46 millones hemos transferido, es un importe significativo. ¿A quiénes he transferido? ¿Por qué he transferido? ¿Para qué he transferido? Entonces vienen ya muchas consultas, ¿verdad? Dentro de los gastos corrientes,
¿Cuáles han sido mis bases? Sueldos y salarios. Gasto bastante en sueldos y salarios. Mi personal efectivamente trabaja, logra mis objetivos, no tengo problemas. ¿Qué sucede? Es poderoso mi gasto en sueldos y salarios. Generalmente sucede en todas las entidades públicas. Entonces tenemos que ir viendo. Y de mis recursos, ¿cuál es mi mayor recaudación? ¿Cuál es mi base fundamental? Aquí, por ejemplo, tenemos 263 millones en regalías departamentales y tengo 383 millones en transferencias. ¿De dónde viene esto? Probablemente del TGN. Entonces, tengo que saber. Y aquí viene una pregunta, ¿no? Nuestras donaciones externas son 278,000. ¿Puede significar que no hago mucha gestión? Quizás. Pero es importante analizar. Nuevamente volvemos. Estas son pistas para efectuar un análisis mayor. Pero esta es la base para ir analizando y tomar decisiones. Continuamos. Vamos a ver un poquito más. El estado de flujo de efectivo. ¿Qué nos muestra el estado de flujo de efectivo? Vamos a ver el documento. Aquí están los ingresos, los gastos corrientes. ¿Hay ingresos? Bueno, generalmente los ingresos son en base de efectivo. Entra el efectivo y lo registramos. En cambio, los gastos no siempre son efectivos. Para los contadores, que son los especialistas en el tema, tenemos gastos que no significan salida de efectivo. Por ejemplo, la depreciación. Entonces, ¿qué es la depreciación? Es el desgaste de los bienes de uso. Compro una mesa, la mesa se desgasta. A medida que se desgasta, tengo que registrar ese desgaste en forma anual. No es una salida en efectivo. Entonces, el flujo de efectivo que muestra todo lo que ha entrado en bolivianos a la entidad y todo lo que ha salido en bolivianos de la entidad pública. Y tenemos flujo de efectivo por operaciones corrientes, que son las normalitas, pago de sueldos, servicios básicos. El flujo de efectivo por gastos de inversión. Aquí, por ejemplo, veremos un poquito. En operaciones corrientes, lo que hemos recaudado ha sido mayor a lo que hemos gastado. Por eso muestra este saldo, 180 millones. En cambio, al parecer, en inversión nos ha faltado. Tenemos ingresos efectivos menores que nuestros gastos efectivos de inversión. Nos estaría faltando 295 millones. Eso significa que hemos creado seguramente una deuda, ¿no? Muy bien. Y financiamiento tiene que ver con las fuentes de crédito público, por ejemplo, las fuentes que hemos obtenido de financiamiento. En este caso, por actividades de financiamiento tenemos un monto global, no está especificando acá en nuestro estado cómo se genera. Y esto va ajustándose, ¿verdad? Tenemos un saldo de efectivo al principio, ha entrado, efectivo, ha salido efectivo, ya sea para operaciones corrientes o para de inversión, y tenemos un saldo, y eso tiene que cuadrar, es imposible que falle. Entonces tenemos un saldo al final del periodo que con seguridad iguala con lo que muestra nuestras cuentas de efectivo en el balance general. Entonces es un estado que nos muestra el movimiento de efectivo en realidad de nuestra organización o entidad pública. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos los estados de ejecución presupuestaria de recursos y de gastos. Vamos a ver rápidamente también. Como verán, el tiempo para poder analizar esto es muy mínimo, ¿verdad? Es bastante poquito. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de la ejecución presupuestaria de recursos? Tenemos una parte que es aprobado. Al principio de año ya hemos visto el presupuesto general de la nación. Nos dice, este es tu presupuesto aprobado. ¿Podemos modificar? Sí, claro que sí. Generalmente en los últimos meses, a partir de agosto, septiembre ya, podemos ver que de repente vamos a recaudar más por diferentes conceptos. Vamos a lograr algunos importes adicionales de recursos. Entonces hacemos una modificación a nuestro presupuesto. En este caso de 63 millones ha pasado a 63 millones 800, 750,000 es nuestra variación a nivel general de los recursos. De esto, ¿cuánto he ejecutado? En nuestro caso,
91 millones hemos ejecutado. ¿Se dan cuenta? Podemos devengar. Más devengado es ejecutado. Había planificado recaudar 63 millones, pero he recaudado 91. Y efectivamente percibido 76. Saldo por percibir lo que me falta por cobrar, lo que me tienen todavía que entregar en efectivo. Como verán, devengado puede ser mayor en recursos. No hay problema, porque este presupuesto es solamente indicativo. Si recaudo más, mucho mejor, ¿verdad? No hay problema. Pero ¿a qué me viene el análisis en realidad? Tengo un presupuesto vigente, he recaudado más, he devengado, he ejecutado más. ¿Por qué he ejecutado más? Y me voy fijando. ¿Cuál ha sido el rubro en el que he ejecutado más? Regalías por hidrocarburos en un caso. Vamos viendo en qué ámbito más. En venta de servicios de las administraciones. Esto es parte de lo que de repente como gobierno departamental dentro de mis ingresos propios he tomado políticas que me han ayudado a recaudar más, una cantidad mayor de fondos, ¿verdad? Entonces tengo que ir analizando, porque si he podido esta gestión poder de repente mejor para la siguiente gestión, ¿qué he hecho de bueno esta gestión? ¿Cómo puedo replicar esas acciones? Etcétera. Entonces nos ayuda mucho el tener los estados financieros, en este caso de recursos. Lo mismo sucede con gastos, pero acá hay una diferencia fundamental. Vamos a ampliar un poquito, a ver. Acá, por ejemplo, en lo que son gastos, están mis partidas. Tengo también un aprobado, puedo hacer modificaciones y tengo un vigente. Pero en el caso del presupuesto no me puedo pasar. Que el devengado, que es mi ejecutado, no puede pasarse jamás. Si aquí tenía un presupuesto de 423 millones, mi devengado puede llegar hasta ese tope, jamás ser un importe mayor. Pero aquí podemos fácilmente ver cuánto hemos devengado. De 423 millones he ejecutado 404 millones. Lo que les interesa generalmente a los periodistas más que los ingresos son los gastos. Entonces, si yo digo 404 millones entre 423 millones, 96% ejecutado de mi presupuesto. Es una ejecución buena, relativamente alta. 4% no ejecutado. Pero nuevamente, ¿cuáles son mis mayores gastos? ¿En cuáles he ejecutado más? ¿En cuáles menos? ¿Por qué? ¿Y en cuáles al tope? De repente tengo alguno que al 100% he ejecutado. Entonces eso justamente me lleva al ámbito de tomar decisiones, ¿verdad? Aquí tengo todo el desglose de mi presupuesto de gastos y puedo analizarlo sin problema. Analizarlo, si quiero calcular, puedo de repente transformar esto en Excel, y si no tengo el aplicativo que me ayude a transformar en Excel, bueno, voy a tener que digitar. Pero nuestros contadores también nos pueden dar esta información sin problema con un análisis mayor, un análisis porcentual, en cuanto a los gastos que estoy ejecutando, las variaciones también para saber si son variaciones significativas o no significativas, etc. Muy bien, nos falta poquito. Hemos visto estos documentos. Vamos a ir a la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, la famosa CAIF. ¿Qué es la CAIF específicamente? ¿Qué nos muestra la CAIF? Nos va a mostrar, no tiene que ver específicamente esto con lo que es flujo de efectivo, pero está interrelacionado. Aquí nos muestra en la CAIF los ingresos y los gastos corrientes para ver cuál ha sido el ahorro a nivel de los gastos de las operaciones de funcionamiento, de las operaciones de inversión que ha tenido mi organización. Aquí tenemos ingresos corrientes y gastos corrientes. Y tenemos un saldo en la cuenta. Podemos haber ahorrado o podemos tener un desahorro. En este caso, el ahorro es positivo, el desahorro es negativo. Aquí hemos ahorrado, hemos tenido un ahorro en relación a los ingresos y gastos corrientes. Lo mismo sucede con recursos de capital y gastos de capital, que se refiere obviamente en una mayor proporción de lo que es inversión, ¿verdad?
Aquí tenemos un saldo. Decíamos, ya recuerdan, el flujo de efectivo, no teníamos un ahorro, teníamos un desahorro. En realidad tenemos aquí una parte negativa. Nuestros ingresos de capital no han podido financiar al 100% nuestros gastos de capital. Entonces probablemente tengamos un endeudamiento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que nos muestra la CAIF, ahorro y desahorro en los ámbitos de gastos e ingresos corrientes, de ingresos y gastos corrientes y de ingresos y gastos de capital. Y en cuanto a las fuentes financieras, ¿no? Aquí tenemos de dónde hemos obtenido los financiamientos, cuál ha sido el financiamiento, qué fuentes financieras y en qué hemos aplicado eso que hemos obtenido de nuestras fuentes. Entonces, en cuanto a financiamiento, también podemos ver de dónde hemos obtenido y a dónde ha ido. Ahora, en esto de financiamiento, vamos a recordar algo que es importante. El concepto ampliado de los ingresos y de los egresos. ¿Recuerdan eso? A ver, vamos a ver si tenemos. Nuevamente nos vamos a la web y me dirán, ay, ¿qué es esto del concepto ampliado de recursos y de gastos? A ver, vamos a poner concepto ampliado de recursos y gastos. Perfecto, aquí está. Como les digo, es increíble cómo nos puede ayudar el internet actualmente. No hay cosa, bueno, hay que saber buscar también, ¿verdad? Pero casi todo está en la web. La misma ley SAFCO, en su sistema de contabilidad, nos habla del concepto ampliado de recursos y gastos. Vamos a ver, aquí tenemos una presentación en PowerPoint. Aquí tenemos un concepto público. Vamos a irnos a esta presentación en PowerPoint para hacerlo más fácil. Aquí nos dice abrir con. Vamos a abrirlo por el momento, no lo vamos a bajar, pero ustedes pueden descargarlo sin problema. Vamos a ver qué dice acá. Uno de nuestros autores que nos ha subido a internet sus conocimientos nos muestra justamente el concepto ampliado de recursos y gastos. Vamos a irnos a las diapositivas. A ver, aquí tenemos muchas cosas de transacciones. Ustedes saben que el sistema de contabilidad integrada, como lo dice la misma ley, incorpora transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un solo sistema. Para integrar esto, tenemos relacionadores. Los relacionadores ya están establecidos en el sistema. Vamos a ir un poquito acá. Realmente este sistema es un mundo, ¿no? Para ver, pero por ejemplo acá ustedes tienen relacionadores. El mismo sistema ya ha relacionado lo que es el presupuesto, lo que es la contabilidad y lo que es la parte patrimonial. Aquí tenemos de gastos, de recursos, tenemos las OEX. ¿Qué son las OEX? Son las unidades que se manejan en efectivo. Eso nos ayuda a nuestro flujo de efectivo. Entonces, los relacionadores nos dicen, este gasto está relacionado con este movimiento de efectivo y eso nos va a ayudar a tener el flujo de efectivo. Los relacionadores son instrumentos que van a poder lograr que la parte presupuestaria, financiera y patrimonial se conformen en un sistema oportuno, común, confiable para tomar o para tener estados financieros y poder tomar decisiones, ¿verdad? Esto nos muestra el destino y fuente que está expresado en términos monetarios, pero lo que nos interesa más, todos los datos financieros no financieros se presentan en estados financieros para la toma de decisiones. Este autor no nos muestra algo diferente. Aquí voy a pasarles esto, me parece bastante interesante. Tengo yo también mis propias diapositivas, se las voy a incorporar, pero aquí nos habla de las transacciones, etcétera. Lo que ahorita es importante que veamos y lo que les quería mostrar era esto. Concepto ampliado de recursos y gastos. En recursos los ingresos corrientes son recursos, en gastos los gastos corrientes son recursos. Pero nos habla algo más. La disminución de activos. Vamos a dejar por un ratito este lado de la parte financiera específicamente. La disminución de activos y el incremento de pasivos, así como el incremento de patrimonio, resultan ser recursos. Y en los gastos al revés. El incremento de activos, la disminución de pasivos y disminución de patrimonio resultan ser gastos.
Este concepto ampliado que ha servido para los relacionadores que tenemos en el SIGEP, para estos relacionadores, son los que permiten que nuestros estados financieros incorporen las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un solo sistema y nos permitan tener los estados financieros que vemos a continuación. Esos son los relacionadores que van a permitir que con un solo comprobante yo pueda tener todos estos estados. Y estos estados de los cuales hemos hablado de forma genérica, porque podríamos ahondar más, pero sería un problema para quienes no son específicamente del área de contabilidad, y mucho más hay contadores que no han trabajado específicamente en el ámbito de contabilidad y del CIEF, resultaría un poco más complicado, pero todo eso ha servido para que el CIEF pueda emitir estos estados. Y tengo todos, ninguno falla. Un comprobante y basta para que ya tenga los estados. No es problema. El mismo CIEP tiene las bases de control suficientes que impiden que yo pueda equivocarme en muchos casos. Los niveles de seguridad cada vez son mayores, por eso tenemos una versión 2019, ¿verdad? Entonces es muy importante reconocer esto. El sistema de contabilidad integrada da información, toda esta información, pero para la toma de decisiones. Y el contador de una entidad es el llamado a explicar a los ejecutivos toda aquella información a mayor nivel, a un desglose mucho menor, para que ellos puedan tomar decisiones adecuadas. Los estados financieros no son cumplimiento de la ley, son instrumento de información para toma de decisiones. Último punto que vamos a ver. Dentro del ámbito de la página del Ministerio también aparecen lo que son auditorías internas y externas. Es el informe del auditor interno que tiene que acompañar a los estados financieros en cada presentación de cada gestión anual. Entonces, en este caso, acá deberíamos tener el informe. Como podrán ver, no siempre está disponible. Vamos a hacer un último intento. Si de repente cambio la gestión y digo, quiero saber de la 2012, como estamos un poco desactualizados, quizás de la 2012 tenga. Digo, ver documento, tampoco. Bueno, si ustedes hacen varios ensayos, vamos a hacer un hito más. Cambiaré de entidad y de repente de La Paz, la gestión 2012 si pudiera tener. Lastimosamente no. Pero existen algunas entidades que ustedes ven el documento y ahí está el informe de auditoría. Y el informe de auditoría que dice cómo está nuestra entidad, qué tipo de opinión ha merecido, si ha sido limpia o sin salvedades, que quiere decir que nuestros estados financieros muestran a cabalidad la situación de la entidad, o si de repente tenemos salvedades, si de repente algo no ha sido bien presentado, entonces si algo no está bien no puedo tomar decisiones sobre aquello. Si nuestra opinión de auditoría es negativa, es fatal, ¿no? Porque dice que definitivamente esa información no sirve para nada, no podemos tomar decisiones. Y la peor de todas las opiniones, si la opinión dice abstención de opinión, ahí nos dejan en una duda completa. Si es una abstención de opiniones que el auditor no ha podido saber qué es lo que pasa con la entidad, no ha podido realizar la auditoría, tiene una limitante a su trabajo. Entonces, a pesar de ello, también esta información que está dentro de la página del Ministerio de Economía y Finanzas y que está encadenada a la presentación de estados financieros es la que nos permite muchas veces conocer cuál es la situación de nuestra entidad. Son documentos muy importantes los estados financieros y los informes de auditoría para poder conocer qué pasa con nuestra entidad y qué decisiones debemos tomar. Entonces, esta parte que es la última que vamos a ver dentro del video enviado o que les voy a enviar en breves minutos, espero si no hay fallas en nuestro sistema, les va a ayudar mucho a comprender cuál es el espíritu de este módulo, qué es lo que hemos querido presentarles y cómo ustedes pueden ir analizando, porque deberíamos ser ante todo como parte de la entidad pública, como parte de los usuarios, como parte
de los beneficiarios al ser sociedad, saber qué pasa con nuestras entidades, ¿verdad? Y es importante toda esta información, no solamente para los ejecutivos, que es fundamental, sino también para quienes formamos parte de un público usuario que está esperando que las entidades públicas cumplan sus objetivos, satisfaciendo nuestras necesidades. Cualquier consulta, por favor, voy a pedirles siempre que puedan comunicarse. Les he dejado mi número de celular para quienes no han estado presentes en la clase presencial. Espero que este video les pueda ayudar bastante. Mi número es el 757-64866 y estamos para cualquier consulta por vía de WhatsApp, que es uno de los medios también que tenemos de mayor facilidad y acceso. Muchas gracias por la atención, espero que les haya servido y estamos a la espera de cualquier interrogante que puedan tener. Muchas gracias.